Evangelio de hoy. Jueves 24 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino. Y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas. Cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa. Creían ver un fantasma. Pero él les dijo, «¿Por qué se asustan tanto? ¿Y por qué les vienen esas dudas a la mente? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que yo tengo?» Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo por la alegría. Y seguían atónitos. Les dijo, «¿Tienen aquí algo de comer?» Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo, «Esto es lo que les decía cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió, «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que se predicaría en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». Reflexión espiritual y pausada. El relato de la esperanza que se enciende. Este pasaje nos invita a entrar en el corazón de una comunidad herida, atemorizada, confundida. Los discípulos están encerrados en sí mismos, repitiéndose las palabras que otros han pronunciado con asombro, con incredulidad, con esperanza también. Y en ese compartir, en esa narración del encuentro de Emaús, irrumpe el Señor resucitado. Su presencia no es una irrupción de poder ni un espectáculo de gloria, sino una llegada humilde y profunda, que se traduce en un saludo tierno y necesario, «Paz a ustedes». Esa paz no es solo un deseo externo, sino el remedio para una herida interior que aún supura miedo, dolor, traición, abandono. El miedo que se disuelve en la carne gloriosa de Cristo. El miedo inicial de los discípulos es un espejo de nuestras propias dudas cuando la fe es sacudida por la noche, por la ausencia, por el silencio de Dios. Creen ver un fantasma, una ilusión del pasado, una figura que no pueden abrazar. Jesús no los reprende con dureza, sino que los lleva a tocar su carne glorificada, sus heridas redimidas, sus manos y sus pies que aún conservan la memoria del amor crucificado. El gesto de comer, Dios quiere quedarse. Al pedir comida, Jesús se ancla en lo cotidiano. No los conduce a visiones celestiales ni a raptos místicos, sino a un gesto doméstico, fraterno. Comer con ellos es la confirmación de su resurrección, pero también de su cercanía, de su deseo de permanecer en la vida común de los suyos. Las Escrituras abiertas por el corazón del Maestro. Cuando Jesús les abre el entendimiento, no lo hace desde un saber frío o académico, sino desde la vivencia de su pasión y de su triunfo sobre la muerte. Él es la clave de las Escrituras. El sentido oculto que se revela a los corazones que lo buscan con sinceridad. Todo lo que había sido promesa, dolor, sacrificio, ahora se convierte en misión, en envío.
La conversión y el perdón como fruto de la resurrección. El mensaje que surge de esta aparición no es simplemente de alegría personal, sino de un mandato universal. El perdón de los pecados. La conversión del corazón. Deben llegar a todos los pueblos. Y los testigos de esa luz nueva son precisamente ellos. Los mismos que dudaban. Que temían. Que huían. La ternura del resucitado que conoce nuestras heridas. Jesús no exige fe perfecta para manifestarse. Se deja encontrar en medio del asombro y de la incredulidad. Se ofrece al tacto de sus amigos. Comparte su alimento con ellos. No viene con reproches ni exigencias, sino con misericordia silenciosa. Con paciencia sagrada. Con un amor que sana lo invisible. El anuncio que brota de un corazón transformado. Los discípulos no pueden seguir siendo los mismos. Han visto al Señor. Han tocado la vida que venció a la muerte. Han recibido una misión que los supera, pero que los eleva. La fe ya no es una teoría ni un recuerdo. Es un encuentro real. Un rostro que brilla entre las sombras. Una palabra que arde en el pecho. El resucitado se presenta hoy también en nuestros miedos. En nuestras dudas. En los espacios cerrados de nuestras heridas y cansancios. Él viene con su paz. Con su carne glorificada. Con su pan compartido. Nos muestra sus llagas para que reconozcamos en ellas nuestras propias marcas. No como motivo de vergüenza, sino como camino de resurrección. Y una vez más, nos invita a salir. A testimoniar que la muerte no tiene la última palabra. A proclamar que el perdón es más fuerte que la culpa. Que la conversión es posible. Y que el resucitado camina con nosotros. Partiendo el pan. Abriendo la escritura. Llenando de luz lo que antes era sombra. El Cristo que permanece en medio de los suyos. El Evangelio nos ofrece una imagen cargada de ternura y verdad espiritual, Jesús en medio de los suyos. No delante como un líder inalcanzable. No detrás como alguien que impulsa desde lejos. Sino en el centro. Donde los corazones se entrelazan. Donde las miradas convergen. Donde la vida se comparte. Su presencia resucitada no se impone con estruendo, sino que brota con suavidad, con firmeza amorosa. Así es como se manifiesta hoy también, en lo frágil, en lo cotidiano, en lo humano que Él mismo ha redimido. La paz como don y como tarea. El paz a ustedes de Jesús es más que un saludo cordial. Es una declaración de sentido y una donación de lo eterno. Es una paz que brota del costado abierto. De la cruz abrazada hasta el extremo. No es evasión ni tranquilidad superficial. Sino la certeza de que Dios está con nosotros. Incluso en medio de la noche. Esta paz hay que recibirla. Pero también construirla. Anunciarla, testimoniarla con la vida. Tocar las llagas gloriosas. Jesús invita a tocar sus manos y sus pies. Es un gesto que desarma el miedo y revela una profundidad inmensa, sus heridas no han desaparecido. Han sido transformadas. Las marcas del dolor no se borran, pero ya no sangran. Ahora son trofeos de amor. En ellas se reconoce al verdadero Jesús. Al que sufrió por amor. Al que no rehuyó la cruz. También nosotros, al mirar nuestras propias heridas y las de los demás, podemos aprender a verlas con la luz de la resurrección. La alegría que desconcierta.
Los discípulos no acaban de creer por la alegría. Ese detalle es profundamente humano y divino a la vez. Hay gozos tan grandes que parecen imposibles. La esperanza, cuando renace después del dolor, puede parecer un sueño. Pero Jesús no los abandona en ese desconcierto, les pide algo de comer. Los ayuda a volver al presente real. A la vida concreta que sigue y que ha sido transfigurada. Un trozo de pescado y la eternidad. Jesús toma el alimento sencillo que le ofrecen. No exige un banquete celestial. Se contenta con lo pequeño, con lo humano. En ese gesto se revela su cercanía definitiva. No ha venido a juzgar, sino a compartir. No ha venido a brillar como un mito, sino a convivir como hermano. Comer con él se convierte en signo sacramental, en presencia viva que da sentido a todo lo que hacemos. La palabra que se abre como un manantial. Jesús abre el entendimiento de los suyos. Lo que antes era oscuridad o texto incomprensible, ahora se vuelve luz. La Escritura, leída a la luz de su Pascua, revela su profundidad oculta. Todo apuntaba a él. Todo converge en su amor sin medida. Leer la Biblia a la luz del resucitado es descubrir que la historia humana no es un caos, sino un camino guiado por la misericordia divina. El sufrimiento transfigurado. La cruz no fue un accidente ni una derrota. Jesús les explica que era necesario que el Mesías padeciera. Pero no como castigo ni como resignación, sino como camino hacia la vida plena. Esa verdad también es para nosotros, nuestros dolores, nuestras pérdidas, pueden transformarse si los unimos a Cristo. No serán estériles. No serán olvidados. En sus manos, todo puede redimirse. La misión universal. Desde Jerusalén, centro del drama pascual. La buena noticia debe llegar a todos los pueblos. No hay rincón del mundo, ni alma humana, que quede fuera del alcance de este anuncio. La conversión y el perdón son para todos. Jesús no crea una élite, sino una comunidad misionera. Ser testigo no es repetir palabras, sino vivir de manera que otros puedan encontrar esperanza en nuestro testimonio. La mirada renovada. Después del encuentro con el resucitado, todo se transforma. La vida cotidiana ya no es la misma. El mundo, aunque conserve sus heridas, se ilumina desde dentro. La resurrección no anula la historia, pero la penetra de sentido. Y cada gesto de amor, cada acto de fe, cada palabra de esperanza, se vuelve eterno. Una comunidad que camina con el resucitado. El Evangelio nos deja en la compañía de los discípulos. Ahora transformados. Ahora enviados. Son testigos no por mérito propio, sino por gracia recibida. También nosotros formamos parte de esa comunidad de testigos. En nuestras dudas, en nuestra debilidad, Él se sigue haciendo presente. Nos habla con ternura. Nos alimenta con su pan vivo. Nos envía con su paz. La pedagogía del resucitado. El modo en que Jesús se presenta a los suyos nos habla de una pedagogía divina que respeta los tiempos del corazón humano. Él no irrumpe con violencia ni impone su presencia con estridencia, sino que se deja descubrir. Se deja acoger poco a poco. Jesús no da respuestas automáticas, sino que acompaña el proceso de comprensión. Nos permite pasar del miedo a la paz, de la duda a la fe, del desconcierto a la alegría madura que transforma. Reconocerlo en lo humano. Uno de los rasgos más hermosos de este pasaje es la humanidad del resucitado. No aparece como un fantasma.
ni como un ser celestial inalcanzable, sino como alguien que come pescado, que conversa, que muestra sus manos y sus pies. Este Jesús resucitado no niega su humanidad, sino que la lleva a su plenitud. Nos invita a redescubrirlo también nosotros en los gestos sencillos de cada día, en los encuentros inesperados, en la carne herida del hermano. Las Escrituras como camino. Cuando Jesús explica las Escrituras, no las usa como un conjunto de pruebas racionales, sino como un camino de sentido que desemboca en el amor revelado en la cruz. Nos enseña a leer la palabra no como un archivo del pasado, sino como un río vivo que habla hoy. Toda la historia de la salvación adquiere nueva luz a partir de su resurrección. Y nosotros, al abrir el corazón a la Escritura, podemos entrar también en ese dinamismo de vida nueva. El perdón como primer anuncio. La misión que nace del encuentro pascual tiene un núcleo central, el anuncio del perdón de los pecados. No se trata de una doctrina abstracta, sino de una experiencia concreta de misericordia que transforma la existencia. El perdón que brota del corazón de Cristo resucitado nos permite comenzar de nuevo, dejar atrás el peso del pasado y caminar con esperanza. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Y nosotros estamos llamados a proclamarlo no solo con palabras, sino con actitudes de compasión y reconciliación. El gozo que se vuelve misión. Los discípulos pasan del asombro al compromiso. La experiencia del resucitado no los deja inmóviles, sino que los pone en camino. La alegría pascual se convierte en energía misionera. También nosotros, si hemos encontrado al Señor vivo, no podemos quedarnos callados. Nuestra vida debe hablar. Debe ser testimonio luminoso de que el amor ha vencido a la muerte. El cuerpo glorioso y las cicatrices. Jesús resucitado no es otro Jesús. Es el mismo que fue crucificado. Por eso conserva sus cicatrices. Ellas no desaparecen en su cuerpo glorioso, sino que son glorificadas. Esto nos revela que en Dios nada de lo vivido con amor se pierde. Ni siquiera el dolor. Las heridas aceptadas y ofrecidas se convierten en camino de resurrección. También nuestras cicatrices pueden ser signos de victoria, si las dejamos transformar por Él. El testimonio desde la debilidad. Los testigos elegidos por Jesús no son perfectos. Son hombres temerosos, con dudas, con pasado. Sin embargo, son ellos quienes reciben la misión. Esto nos habla de la lógica del reino, Dios elige lo débil para mostrar su poder. Nuestra debilidad no es obstáculo para ser testigos, si nos abrimos al Espíritu del resucitado. Más aún, es precisamente desde nuestras grietas donde puede brillar con más fuerza la luz de la Pascua. La comunidad como lugar de revelación. Este Evangelio tiene como escenario a la comunidad reunida. Jesús se manifiesta cuando los suyos están juntos. Esto subraya la dimensión eclesial de la fe pascual. No se trata de una experiencia individualista, sino de un encuentro compartido. En la comunidad, aun con sus límites, se hace presente el resucitado. Allí se parte el pan. Se proclama la palabra, se comparten los dones. Allí brota la esperanza que renueva. La memoria como impulso. Jesús les recuerda lo que les había anunciado. La fe no es un olvido, sino una memoria viva. Recordar las promesas de Dios, recordar su fidelidad en nuestra historia, nos sostiene en los momentos de duda. Por eso la Iglesia vive de la memoria pascual. Cada Eucaristía es una actualización del amor que venció la muerte. Cada vez que recordamos a Jesús, Él se hace presente. Permanecer con Él en la vida concreta.
Finalmente, este Evangelio nos invita a no separar la fe de la vida. Jesús no se limita a consolar espiritualmente, sino que entra en lo cotidiano. En la mesa compartida, en los alimentos sencillos. El resucitado no es una idea, sino una presencia viva. Y esa presencia transforma lo real. Nos invita a vivir nuestra existencia diaria con una mirada nueva. Sabiendo que en cada gesto de amor y de servicio, Él camina con nosotros.